En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a Dios que nos acompañe en esta pequeña clase, una clase que esperemos que sea bonita y que nos ayude también a comprender lo que estamos aprendiendo, no solo en esta asignatura, sino en todas las demás. Pedirle por nuestros familiares, amigos, vecinos que están enfermos para que recuperen pronto su salud y terminen esta pandemia con energía y con fuerza. Para que esta clase sea simpática, sea bonita, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bonito es verlos, reunirnos de nuevo. Vamos a hablar hoy día de la guía 11, un tema histórico, ¿no? Vamos a hablar de la prehistoria de la iglesia. Vamos a ver a Abraham y José en un minuto. En realidad es un poco más de un minuto, es más de un minuto, es harto más de un minuto. Pero vamos a tratar de hacerlo simpático, vamos a tratar de hacerlo distinto. Y el objetivo es conocer aspectos y personajes importantes de la prehistoria de la iglesia. Este término prehistoria lo vamos a emplear solamente nosotros. No es que en historia se le llame prehistoria de la iglesia a esto que vamos a ver, a esto que ustedes tienen en la guía 11, no. Solamente va a quedar entre nosotros. Para el caso de esta guía, quiero referirme a hablar del tiempo antes de la formación de los grupos que conformaron la iglesia al final. Por eso le llamé prehistoria, ¿no? Prehistoria de la iglesia. Y vamos a hablar de dos personajes muy importantes. ¿Y por qué tan atrás? Porque en el comienzo de la historia de Israel, para que podamos ir viendo cómo en el pensamiento de Dios, en la intención de Dios, estaba ya la idea de la formación de este grupo de cristianos, de seguidores de Jesús, que al final terminó siendo lo que hoy conocemos como la iglesia cristiana, en nuestro caso la iglesia católica, ¿no? Vamos a hablar de Abraham, que se le llama el padre de la fe, un pastor que vivía en la ciudad de Ur de Caldea, por allá por los desiertos de Egipto, ¿no? Un pastor que terminó teniendo una gran familia y terminó siendo, como ustedes leyeron ahí, el padre de la fe, el padre al final del pueblo de Israel, de donde surgen otros personajes después de él, ¿no? Isaac, Jacob, que fueron los que conformaron al final la iglesia. Y la segunda historia que aparece en la guía que ustedes tienen, habla de José, hijo, entre comillas, de Abraham, nieto de Abraham, hijo de Jacob, ¿no? Que es interesante su historia porque siendo un niño, un adolescente, es vendido por sus hermanos que le tenían cierta envidia, también aparece ahí en la guía, lo venden y José termina en Egipto, y en Egipto le pasan muchísimas cosas y de todo lo que le pasa, que ustedes pueden leerla en la Biblia, aparece ahí, de todo lo que le pasa, él llega a ser casi el virrey de Egipto, un gran personaje. Y por una sequía que hubo en toda la zona, José termina trayendo a sus hermanos a Egipto y se salvan de esa sequía, que es muy importante y que vamos a hablar también después cuando desarrollemos los 12 ejercicios que a ustedes les aparece ahí. De manera que vamos a hablar de Abraham y vamos a hablar de José y vamos a ver los dos trabajos que aparecen ahí en su guía. Está helado el día de hoy, está nublado. Los perros ladran, los pájaros andan revoloteando por todas partes. Está misterioso el día. Esperemos que no pase nada y que nos entretengamos con este video, con esta clase de la guía 11 preparada para ustedes. Entonces, empecemos.
Bien, una vez que leíste la historia súper resumida de Abraham, te aparece entonces un pequeño ejercicio para que tú lo desarrolles junto con la información que aparece ahí acerca de Abraham, ¿verdad? Bueno, yo te desafío a que la hagamos juntos, ¿no? Te invito a que hagamos juntos el primer ejercicio relacionado con la historia de Abraham. Recuerda que estamos en el tema prehistoria de la iglesia, Abraham, José, en un minuto. Y el objetivo es que conozcamos algunos aspectos y personajes importantes de la prehistoria de la iglesia. Ya dijimos que Abraham era un pastor que en edad muy anciana tuvo un hijo con su señora, con su esposa, que también era de avanzada edad y no podían tener hijos, pero tuvo una visita de Dios y Dios le prometió que él sería el padre de un gran pueblo, ¿no? Entonces, para poder asegurarse, le dice a Abraham que Sara va a concebir un hijo de él, aunque no estaban muy seguros ellos al principio porque obviamente eran ya viejos, eran de avanzada edad, entonces ¿cómo sería posible que iban a tener un hijo? Y por lo tanto también dudaban de que él iba a ser el padre de una gran nación, si era viejito. Es la duda de los viejitos, la duda del ser humano, ¿no? La duda típica de alguien que cree que ya está llegando al final de su vida, o de cualquier ser humano en realidad, ¿no? De cualquier ser humano. Muchas veces los ancianos son, y lo sabemos, bastante más sabios que nosotros los jóvenes porque han vivido tanto y han conocido tanto de la vida que todo lo que ellos saben es sumamente importante reconocerlo y valorarlo, ¿no? Eso le pasaba un poco a Abraham. Pero Abraham no entendía cómo era que iba a ser padre y por lo tanto cómo era que iba a ser también el padre de una gran nación. Entonces cuando Sara queda embarazada, ahí se da cuenta y dice, esto es verdad, esto va a ser cierto. No solamente soy padre de un hijo en avanzada edad, sino que también voy a ser padre de una gran nación, ¿no? Entonces Abraham, absolutamente rendido al designio de Dios. Y esa es un poquito la historia. Ahora, de esa pequeña historia que tú tienes ahí, que puedes leer una y varias veces, y que también puedes ir directamente al libro del Génesis en la Biblia para leerlo completamente, vamos a hacer juntos este pequeño puzzle. A ver si lo hiciste ya, a ver si acertaste. ¿Vamos? En el número 1, nombre del pueblo que Dios se eligió para él. En el número 1, lo ponemos aquí, aquí en el número 1, aquí está. Entonces, ¿cuál es el nombre de ese pueblo? ¿Cuál es el nombre que hoy día tiene ese pueblo? Y también lo tenía en ese tiempo, pero ¿cuál era el nombre del pueblo? ¿El nombre del pueblo elegido por Dios? Exactamente. Hagámoslo juntos. Is... quedó arriba, no importa. Muy bien. Rael, exacto. Israel es el nombre de ese pueblo elegido por Dios. Bien, ¿qué sería a la postre el pueblo que nace, que proviene desde Abraham y que en los largos tiempos en los que Dios se maneja, que son eternidades, es el pueblo de donde surge finalmente la iglesia de hoy, ¿no? Bien, vamos. Número 2. Aparece en el parrafito también, nombre de la tierra prometida. ¿Cómo se llamaba el lugar que Dios prometió a Abraham que sería suyo, que sería de él? ¿A qué tierra tenía que irse Abraham? A, exactamente, vamos a ver si podemos anotarlo aquí. Eso es muy bien, Canaán, muy bien, Canaán. Ese es el nombre de la tierra a la que Abraham tenía que irse, tenía que caminar hacia allá y establecerse ahí y empezar a hacer vida ahí, porque desde ahí va a surgir el pueblo
de Israel, ¿no? El pueblo elegido por Dios. Bien, vamos, tercero. ¿Cómo le pusieron? ¿Cuál es el nombre del hijo de Abraham y Sara? ¿Qué nombre le pusieron? Exactamente, ese, muy bien. Isaac. Perfecto. Y te quedan dos. Te queda el 4 y te queda el 5. Yo voy a hacer el 4. ¿Ya? Y el 5 lo completas tú solito en tu guía si es que no lo has hecho. ¿Ya? No está difícil. 4, madre de Isaac. ¿Cómo se llamaba? Está aquí mismo, ¿verdad? ¿Lo descubriste? Sí, perfecto. Sara. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos el pequeño puzzle que te ayuda a conocer algunos aspectos sobre Abraham, ¿no? Algunas pequeñas características sobre Abraham. Y el 5, pastor elegido por Dios para ser el padre de un gran pueblo, lo anotas ahí. Yo te dejo las A, que son las únicas vocales que tiene ese nombre, y para ti ya será más facilito. Excelente. Pasemos ahora a la historia de José. Vamos a la historia de José. Una vez que terminaste este puzzle, venía abajo una segunda historia, la historia de José. Y te contaba que José era el hermano menor de un grupo grande de hermanos, en total eran 12, que por tenerle envidia lo vendieron como esclavo, ¿no? Y él llega a Egipto, mira el destino de Dios, llegan a Egipto y se quedan ahí. Y van haciendo familia ahí, ¿no? Porque su padre y sus hermanos vienen a Egipto a refugiarse para poder pasar la sequía grande que se estaba viviendo en esos días. Se reencuentra José con su familia y viven ahí como una familia grande, que después se va convirtiendo poco a poco en un pueblito grande. En una cantidad de personas nacen hijos, nietos, bisnietos, y se va convirtiendo en un pueblo grande. Y el faraón, esta es toda la historia del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel en Egipto. Porque Faraón, al ver que empiezan a crecer muchísimo, empieza a tomarlos de sirvientes y de esclavos en las diferentes casas de los egipcios y para hacer diferentes construcciones. Entonces termina siendo un enorme pueblo sometido por los faraones egipcios, sometido a la esclavitud. De ahí surge Moisés, ¿no? De ahí surge Moisés y toda la historia de Moisés que conocemos. Bien, pero estamos viendo a José. José como esclavo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de este dibujo. Ahí está José, el mercader y los hermanos que lo vendieron, ¿no? Vamos a hablar un poquito de este dibujo. ¿Qué error hay en el dibujo? Probablemente tú lo descubriste. Lo descubriste por alguna razón que tú conoces, ¿no? Tal vez por intuición, tal vez porque sabes. Bien, y el error está exactamente ahí, ¿no? Descubriste lo que es eso. Son jirafas. Y se supone que probablemente tú crees que no hay jirafas. No hay jirafas en el desierto, ¿no? Entonces tú dijiste eso y claro, encontraste que ese era el error. Perfecto, tienes toda la razón. Pero te cuento una cosa. Hace aproximadamente 6.000 años, leí por ahí, que sí había jirafas. Pero hubo una sequía mucho más grande que la que estaba pasando José en este tiempo, una sequía mucho más grande años atrás, que extinguió a las jirafas de ese sector, de ese lugar geográfico. Entonces sí había jirafas. Lo puedes buscar en Google, ¿no? ¿Acaso había jirafas en el desierto de Egipto? Ponle así. ¿Acaso había jirafas en el desierto de Egipto? Y te va a contar, te va a remitir a la historia. Y efectivamente hace 6.000 años dicen que sí había jirafas. Pero una gran sequía hizo que el clima cambiara y las jirafas se extinguieran. Por lo tanto sí había, pero en tiempos de José ya no habían. Por lo tanto, claro, ahí hay un error.
Ese es un error. No hay jirafas en el desierto. ¿Y lo otro? ¿Cuál es lo otro? ¿No te da? ¿No lo ves? ¿No lo sabes? Está aquí mismo, detrás de las jirafas. Este es el error, porque si nosotros nos fijamos en la historia de José que aparece en la guía, hablamos de una sequía. Y si hay sequía, no puede haber nubes. Exactamente. Si hay sequía, según la historia que puse en la guía, entonces no hay, vamos a poner, no hay lluvia. No hay lluvias entonces, ¿verdad? Si hablamos de sequía, no puede haber nubes, por lo tanto no hay lluvias. Entonces, poner nubes y poner jirafas es un error. Perfecto, excelente. Vamos al desafío 2. Imagina la vida de José sin su familia y cómo debe haberse sentido. Ahora, ¿qué relación puedes establecer tú entre lo que le pasaba a José viviendo sin su familia y la cuarentena que estamos viviendo hoy nosotros en el año 2000? ¿Qué relación puedes establecer? Aquí es una relación bastante libre, pero si te fijas, es una relación contraria, digamos. José estaba sin su familia, no podía hablarles, no podía abrazarlas, no podía acercarse a ellos. En cambio, nosotros hoy día, por esta cuarentena, estamos con nuestra familia, podemos abrazarles, podemos hablarles, tenemos la gracia de Dios de estar juntos, de verles, de tomar oncecita juntos, de jugar, de hacer alguna actividad juntos en casa. Al contrario que José, que no tuvo por mucho tiempo la posibilidad de ver a su familia. Entonces, imagínate cómo debe haberse sentido. Imagínate cómo nosotros debemos sentirnos hoy día de poder estar cerca de nuestras familias, de poder compartir con ellos. Yo creo que eso tenemos que meditarlo, yo creo que tienes que pensarlo, ¿no? La ventaja de estar con tu familia. Quiero explicarte algo acerca de los tiempos. Vamos a leer un poquito aquí abajo. Mira, antes de Abraham, 1800 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Abraham estaba en el 1800 antes de Cristo. Las jirafas ya se habían extinguido, producto de una gran sequía que extinguió a cerca de 40 especies locales de ese espacio geográfico. En cambio, la historia de José es de 1600 aproximadamente. Tú sabes que mientras más grande el número de los años, más lejos está de Jesús. Aquí está el nacimiento de Jesús. Y mientras más grande el número hacia acá, en negativo, más lejos estamos de Jesús. Entonces la sequía grande que extinguió a estas especies fue más o menos en el año 6000 a.C., súper lejos. Abraham está aquí en el año 1800 y algo, ¿no? Y José está más cercano porque José es nieto de Abraham, ¿no? Bisnieto de Abraham. Entonces está en el 1600. Luego viene Jesús, y Jesús vive 30 años, y hoy día estamos en el año del COVID. O sea, mientras más lejos el número, cualquiera sea, más lejos estamos del nacimiento de Jesús. Y por eso se entienden estos números, que Abraham sea más antiguo que José, y que José sea nieto de Abraham, ¿no? En la línea de tiempo está así establecida. Muy bien, un gusto haber estado un ratito contigo conversando sobre esto, y es tan simpático, tan fascinante, tan interesante, la antigua historia del pueblo de Israel, que forma parte y es también la antigua historia de lo que desemboca después en la iglesia, pasando una cantidad impresionante de otros acontecimientos. Entonces, demos gracias a Dios por haber podido realizar esta clase, estos videos que tienen sus accidentes, un día helado, gente en las calles, en todas partes, moviéndose. Tú no salgas, hasta que se certifique que ya podemos salir. Te agradecemos, Señor, este ratito que nos has acompañado en esta clase. Te rogamos que nos bendigas y que bendigas a nuestras familias, los que estamos en casa y los que están lejos, en el nombre de Jesús. Amén. Que te vaya muy bien y nos vemos en el próximo
video. Sí, en el próximo video. El video 12 en que seguiremos hablando de otros temas tan interesantes. Cuídate mucho, nos vemos.